actualizar es la nueva normativa técnica sanitaria sustitutiva y la estructura que tiene es esta. En las láminas, lo que yo les preparé es básicamente como el título. ¿Por qué es importante? Bueno, ahí les estoy hablando un poquito de la forma en que se hace más fácil buscar las cosas. Es ir identificando de qué trata cada punto. Entonces, título preliminar es uno de los pocos documentos que yo veo que tienen eso, casi siempre arrancan con el título 1, capítulo 1, pero este arranca con algo preliminar, es como una introducción. Capítulo 1, objeto y ámbito de aplicación. Tiene por objeto establecer las condiciones de buenas prácticas de manufactura para plantas procesadoras de alimentos, así como los requisitos que deben cumplir los procesos de fabricación, producción, elaboración, preparación, envasado, empacado, maquila, transporte, almacenamiento, importación, distribución y comercialización de alimentos procesados para consumo humano. Entonces aquí, esto todo tiene que ver con plantas, procesamiento, incorpora elementos que antes no estaban considerados, como el tema de maquila, como el tema de que alguien hace un proceso y lo termina en otro lado, entonces eso está considerado allí. Además establece los requisitos para la inscripción, restricción y modificación de la notificación sanitaria de alimentos procesados nacionales y extranjeros, el registro de buenas prácticas de manufactura, la homologación de certificados de buenas prácticas de manufactura, requisitos para la inscripción de alimentos procesados por línea certificada en BPM, obtención de certificado de libre venta, obtención de certificado sanitario de exportación, obtención del permiso de funcionamiento, condiciones higiénicas en establecimientos de alimentación colectiva, así como la donación de alimentos procesados para proteger la salud de la población y garantizar el suministro de productos inocuos. Entonces, cuando uno revisa ese alcance, ¿qué es lo que se terminó haciendo? Pusieron todo lo que había relacionado con alimentos. Si el producto es importado, si el producto es una donación, si el producto se maquila, si el producto es local, si el producto es extranjero, compilaron toda la información y los procedimientos operativos los pusieron en esta resolución. Entonces, el objeto ya se dieron cuenta que es súper amplio. Para efectos de la certificación que tienen las empresas, vamos a tomar lo que nos corresponde. Nos vamos a dedicar a los requisitos de las buenas prácticas de manufactura en plantas procesadoras de alimentos, que es anexo 1, y el tema de establecimientos de alimentación colectiva, que es anexo 2. Está la parte técnica, pero vamos a ir viendo los condicionantes que se van poniendo a nivel de procedimientos. Artículo 2, ámbito de aplicación. La presente normativa técnica sanitaria aplica a todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que se relacionan o intervengan en los procesos de fabricación, producción, elaboración, preparación, envasado, empacado, maquila, transporte, almacenamiento, importación, distribución y comercialización en el territorio ecuatoriano de alimentos procesados para el consumo humano, así como los establecimientos de alimentación colectiva. Entonces, aquí es el objeto para qué se hace y acá es el alcance. Cuando uno lee este alcance, aquí caen todos los que están en la cadena de alimentos. Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque hasta ahora, para las empresas que se basaban en la resolución 067 con sus últimas reformas, era una resolución voluntaria. Acá dice que aplica a todas. Y hablábamos algo ayer justamente de lo que implicaban esos cambios que daban 3 años para que todo el mundo termine de adaptar BPM en sus instalaciones, aquellos que no lo tenían. Entonces, cambios interesantes. El artículo 3 básicamente habla de definiciones. Ayer habíamos sacado cuenta básicamente de que antes habían 92 y ahora hay 141 definiciones. Se crearon nuevos términos. ¿Para qué? Para incorporar todos esos elementos que antes la legislación no contemplaba. Entonces, acta de inspección son los documentos que se generan cuando se hace la inspección de un establecimiento, ¿no? De una planta procesora de alimentos, actividad de agua, adición de enriquecimiento y fortificación, adición obligatoria de nutrientes, adición voluntaria de nutrientes, tema de aditivos alimentarios. Y yo les comentaba que cuando uno revisaba esta definición fue ampliada. Entonces, cualquier sustancia que por sí misma no se consume normalmente como alimento, ni tampoco se usa como ingrediente básico en alimentos, tenga un no valor nutritivo, y cuya adición intencionada al alimento con fines tecnológicos, incluidos los organolépticos,
en sus fases de fabricación, elaboración, preparación, tratamiento, envasado, empaquetado, transporte o almacenamiento, resulte o pueda preverse razonablemente que resulte directo o indirectamente por sí o sus subproductos en un componente del alimento o un elemento que afecte sus características. Esta definición incluye contaminantes o sustancias añadidas al alimento para mantener o mejorar las cualidades nutricionales. Entonces, ¿qué tenemos en este caso? Una definición ampliada de todo lo que se podría considerar aditivos alimentarios. Si uno revisa la definición del Códex, si uno revisa la normativa técnica del INE, la definición es diferente, esta es mucho más amplia. Pero recuerden, esta tiene efectos legales, así que por favor, tomar eso en cuenta. Habla de las agencias de regulación de alta vigilancia sanitaria para alimentos procesados. Yo ayer les había dicho justamente que dentro del marco legal del país, desde que está vigente la Constitución de Montecristi, encima está la Constitución y debajo están los convenios y tratados internacionales. Antes de 2008 ocurre que si el país suscribía por cualquier motivo un acuerdo internacional, un tratado de libre comercio, un tratado de protección de inversiones, aunque ese tratado vulnere las leyes nacionales, se imponía por encima de nuestra Constitución. Un cambio importante en 2008 es que eso se revirtió. Sin embargo, cuando uno empieza a encontrar este tipo de elementos, esto entra en clara contraposición a lo que establece la Constitución. Por eso ayer les hacía el comentario de que esta normativa, en lo personal, no me extrañaría que le sigan haciendo modificaciones, porque hay ciertas cosas que desde el punto de vista jurídico pueden ser impugnadas por ser anticonstitucionales. Entonces, pero aquí estamos simplemente en la definición. Agencias de regulación de alta vigilancia sanitaria para alimentos procesados, agencias responsables de regulación estricta de alimentos procesados, entre ellas se encuentran la Autoridad Europea de Sanidad Alimentaria, la EFSA, la Agencia de Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, la FDA, y demás autoridades internacionales sanitarias oficiales. Entonces, mañana nos llega justamente una comunicación del INVIMA de Colombia, donde establecen nuevas regulaciones, significa que la puedo tomar como referencia. Aquí dejaron la puerta abierta y eso hay que tener cuidado. Entonces, es simplemente como comentario. Normalmente nuestros vecinos, tanto Colombia del Norte como Perú del Sur, en ciertos aspectos regulatorios nos llevan, yo diría, bastante ventaja, y el momento que ellos les ponen este tipo de normativa, simplemente a nosotros nos crea una restricción. No sé si ustedes han tenido casos de esos, pero tenemos clientes de que quieren mandar sus productos a Colombia y ocurre que la normativa colombiana los bloquea. Pero ¿por qué? Porque la normativa ecuatoriana no está al mismo nivel que la colombiana, es más exigente y se convirtió en una barrera comercial. Y como nuestra normativa es menos exigente, llegan productos colombianos y por los tratados que tenemos de libre comercio con ellos, prácticamente nos inundan de productos importados. Entonces, estas situaciones hay que considerarlas. ¿Por qué? Porque realmente, si el país no se mantiene actualizado, esto puede constituirse en una barrera, en este caso de normas técnicas, para ingresar a otros mercados, mientras que nosotros abrimos nuestras fronteras para que ingrese cualquier tipo de producto. Entonces, esas cosas hay que tomar en cuenta. Aguas de consumo humano, el tema de agrocalidad. Yo les había comentado precisamente de que cuando uno revisaba las normativas anteriores, estaban aislados los marcos regulatorios. En esta normativa se han integrado muchísimas de las actividades que hace agrocalidad. La agrocalidad maneja no solamente el tema de las granjas avícolas, porcinas, la parte agrícola, tiene que ver todo lo que es con producción orgánica, ecológica. Entonces, está incorporando esos elementos y aparece de manera muy recurrente. El tema de los alérgenos son sustancias que por sus características físicas o químicas tienen la capacidad de alterar o activar el sistema inmunológico de los consumidores desatando reacciones alérgicas. Bueno, y así hay una serie de definiciones. El objeto del curso no es centrarnos en eso, simplemente quería que noten de que hay definiciones para todo. ¿Qué es un alimento orgánico? Esto hay que tener en cuenta.
todo producto primario y producto terminado que ha sido certificado por un organismo de valor de la conformidad acreditado por el SAE y registrado ante Agrocalidad. Serán sinónimos de alimento orgánico, alimento biológico, alimento ecológico. Estos elementos se identifican en el mercado porque en su etiqueta utilizan los términos orgánico, biológico, ecológico, ya en el logotipo nacional de producción orgánica y el código productor orgánico agropecuario. Entonces, como esto afecta al rotulado, en este momento le están dando muchísimo peso al hecho de que sean certificados vigentes. Generalmente, si yo tengo un pequeño productor orgánico, que no es una gran empresa, tiene una pequeña granja, y no está acostumbrado al hecho de darse cuenta que estos seguimientos de las certificaciones son anuales, que tienen una vigencia de 3 años, 4 años, 5 años, dependiendo del código y la certificación que tenga. Para ellos es normal que se me venció y listo, pero sigo usando el código. No, el momento que vence el periodo de vigencia del certificado, simplemente ese producto deja de ser considerado como tal. Y algo ya comentamos ayer, si me paso de la fecha, simplemente esas etiquetas no sirven, no se pueden utilizar. Entonces, si dentro de los productos que yo elaboro como planta, tengo contemplado utilizar algún producto orgánico y utilizo, tendría que tener la precaución de hacer seguimiento a la fecha de vigencia de los certificados de mis proveedores para no caer en incumplimientos. Alimentos para regímenes especiales. A ver, nadie en chat, no. Son alimentos elaborados o preparados especialmente para satisfacer necesidades particulares de alimentación determinadas por condiciones físicas o fisiológicas particulares y o enfermedades o trastornos específicos que se presentan como tales. La composición de tales alimentos debe ser fundamentalmente diferente de la composición de los alimentos ordinarios de la naturaleza análoga en caso de que tales alimentos existan. A ver, estas definiciones de aquí, y es lo que quiero que tomen en cuenta. Bueno, en este grupo no tenemos personas que trabajen en empresas que tengan suplementos nutricionales o productos que caen en estas categorías, pero empiezan a notar. Cuando me cambiaron la definición y me pone enfermedades, trastornos específicos, ¿hacia dónde se está direccionando este esquema? Hacia el tema farmacéutico. Y yo les había comentado que básicamente llevamos 4 o 5 años encaminando todo ese sector hacia una regulación de nivel farmacéutico que es notablemente más exigente que una de alimentos. Si son un poquito más curiosos y empiezan a revisar el marco regulatorio en la FDA de Estados Unidos, notarán que los regímenes especiales y los suplementos alimentarios en Estados Unidos son de venta libre y mientras no incumplan el rotulado, no generan inconveniente. Aquí se está creando un precedente que sí, protege muchísimo al consumidor, pero desde el punto de vista tecnológico va creando una barrera. ¿Por qué? Porque si usted a un emprendedor le dice que tiene que empezar a fabricar un alimento para regímenes especiales, digamos, alguien para la tercera edad, ya no va a poder fabricarlo. ¿Por qué? Porque el requisito no va hasta BPM Alimentos. Tengo que ir cumpliendo requisitos más orientados a BPM Pharma. Y dentro de los elementos que aplican para el sector farmacéutico, palabras como verificación, validación, es otra cosa. Es otro nivel de confirmación. Hay que validar equipos, métodos, procesos, personal, y los costos son notablemente diferentes. Por eso hago la acotación y por eso también les he hecho tanto énfasis en estos elementos. Entonces, seguimos avanzando y notarán que hay definiciones para todo, está en orden alfabético y es una ventaja porque nos permite avanzar rápido. La definición de buenas prácticas de manufactura, que ayer la revisamos, pero se la refuerzo, habla que es un conjunto de condiciones sanitarias, medidas preventivas y prácticas generales de higiene en la manipulación, preparación, elaboración, maquila, envasado, almacenamiento, distribución y transporte de alimentos para consumo humano, con el objeto de garantizar que los alimentos se encuentran en condiciones adecuadas para su consumo y se disminuyan los riesgos potenciales o peligros para su calidad e inocuidad. Yo ayer les explicaba precisamente que generalmente cuando uno escucha BPM, uno no tocaba inocuidad. Normalmente los sistemas de análisis de peligros y puntos críticos de control eran específicos para inocuidad. Esta definición, si revisan cualquier otro marco legal, generalmente es mucho más reducida, es diferente. Esta es una definición muy particular, pero a estar dentro de una resolución de ALSA tiene
la misma característica de cumplimiento legal. Por eso es importante tomar en cuenta estas pequeñas variaciones. Bueno, aquí en esto no vamos a seguir dándole vueltas, simplemente el que quiere ir viendo va a encontrar términos y definiciones a montón. Y nos avanzamos por acá. Artículo 4, aplicación. Las disposiciones del presente capítulo son aplicables a los alimentos procesados que se comercializan a nivel nacional en envases definidos y bajo nombres y marcas comerciales determinadas. Bien, ¿a qué aplica? El artículo 5 es interesante porque aquí una de las cosas que uno tiene que irse habituando cuando maneja normativa técnica o maneja normativa legal es que hay palabras que tienen un alto calibre. Ya encontrábamos, por ejemplo, ya que muchas dicen deben, el debe es imbarajable, hay que hacerlo. Otra de las palabras que son muy delicadas cuando revisamos normativa es cuando nos dicen todos, porque aquí no dice uno, dice todititos. Todos los alimentos procesados que se comercializan en el territorio nacional deben contar con su respectiva notificación sanitaria vigente o estar inscritos dentro de una línea certificada en BPM vigente registrada en la ARAS. Entonces, cuando alguien me dice todos, simplemente por esta forma de escribir, eso significa que es aplicable a todos sin excepción. Más adelante hay cláusulas de un artículo específico donde hay excepciones, pero para el resto esto es aplicable. ¿Listo? El artículo 6, categorías para alimentos, esto lo revisamos el día de ayer, veíamos que habían ahora 22 categorías y que se había incorporado el tema del cannabis, que se separaron los alimentos especiales de los que tenían que ver con, era 14 y 15, con los suplementos alimenticios. Entonces, para aquellos que empiezan a revisar la normativa del ARSA, yo ayer les compartí también unos instructivos externos que tiene lo mismo, pero es del año 2021. Dentro de esta resolución se dieron 90 días para ir actualizando toda su documentación interna. El artículo 7, ¿de qué habla? Cannabis no psicoactivo o cáñamo sus derivados. Listo. ¿A quién aplica? De sus ingredientes, sea aceite de cannabis, fibra, algún semielaborado obtenido de allí, aplique ese requisito. 8. Alimentos procesados utilizados en establecimientos de alimentación colectiva. Este elemento es interesante para aquellas empresas, por ejemplo, que dan servicios de catering, que nos dicen, los alimentos procesados utilizados, entendamos, procesados, utilizados en establecimientos de alimentación colectiva que requieran o no tratamiento térmico previo y formen parte de la preparación de un alimento para consumo diario, deben contar con su respectiva notificación sanitaria vigente o estar inscritos en una línea certificada en BPM vigente y registrada en la ARSA, según sea el caso. La etiqueta del producto debe cumplir con el reglamento de rotulado de alimentos procesados para consumo humano vigente o documento que lo reemplace, así como con las normas técnicas ecuatorianas de acuerdo con el tipo de producto con directrices específicas de etiquetado, a excepción de la tabla nutricional. A ver, para un establecimiento de alimentación colectiva, ¿cómo puedo ir demostrando que cumplo este requisito? Tendríamos que ir haciendo una lista de ingredientes, de productos, de materias primas y ver cuál cae esa categoría de procesados. ¿Cuáles son las categorías las que estamos viendo acá? Más abajo hay una de secciones y digamos, tengo la duda. Reviso de categorías de los que sí aplica y después voy a revisar el tema de las excepciones. Entonces, si yo dentro de mi lista de proveedores tengo productos que caen en aquellos que sí tienen que tener notificación sanitaria o línea certificada BPM, yo tengo que asegurarme que se tiene eso. ¿Qué tocará hacer? Una revisión de los productos que tenemos, revisión de los proveedores y confirmar que cumplan. Como también incluye el tema de rotulado, también tendría que asegurarme que el rotulado cumpla con esos requisitos. Hay un punto donde, por ejemplo, muchos proveedores cuando entregan materias primas a nivel industrial dicen, pero bueno, esto va como materia prima, no tiene que cumplir con las normas de rotulado. ¿Qué nos están diciendo aquí? Que tiene que cumplir con los documentos de rotulado a excepción de la tabla nutricional. Este tipo de detallitos hay que tenerlo en cuenta porque generalmente pueden sonar muy sencillitos, pero si yo no tengo generalmente la costumbre de exigirle eso a mi proveedor, puede caer en un incumplimiento.
Listo. Artículo 9, alimentos procesados compuestos. Entonces, ¿qué pasa si tengo un producto que está constituido por varios elementos? Entonces, debe tener una sola notificación sanitaria como producto final. El rotulado igualito, siempre y cuando digamos que el producto sea una sola. Yo les ponía el caso ayer del yogur con el cereal. Notarán que el cereal no viene con un certificado independiente. ¿Por qué? Porque viene con el producto y viene con un fresh fill externo que lo mantiene unido. Si por algún motivo yo quiero vender por un lado el yogur y por el otro el cereal, cada producto se vuelve independiente y tiene que tener su propia notificación sanitaria. Si lo mantengo unido, es un producto compuesto. El artículo 10 habla de combos o paquetes promocionales. Ustedes notarán que se ha hecho muy común en nuestro medio que existan empresas dedicadas a elaborar packs promocionales, combos, promociones. Bueno, ¿qué hay que hacer? Aquellos productos que se vayan a comercializar en modalidad de combo o paquete promocional, cada uno de los productos, si lo requieren, que integren o formen parte del paquete previo a su comercialización, deben contar con la respectiva notificación sanitaria o estar inscrito en una línea certificada en BPM vigente según sea el caso. A ver, ¿se acuerdan cuando veíamos a dónde aplica todos? Y en la definición me decía que el alcance es para toda planta que participa en el proceso de envasado, empacado. Listo. Ustedes dirán, alguien se dedica a hacer co-packing, hace los paquetes promocionales, pero no tiene BPM ahora. Cuando unimos toda esa información, nos damos cuenta que en 3 años ellos también tendrán que certificarse dentro del alcance el esquema BPM o cómo van a cumplir con estos requisitos. Entonces, ahí se dan cuenta de que si por un lado dicen algo y ustedes, bueno, ¿y a quién la aplica? A ustedes no, porque su empresa hace todo, pero hay empresas que se dedican exclusivamente a una parte del proceso y va a ser necesario que apliquen las buenas prácticas de manufactura. El artículo 11, combo paquete promocional con envase secundario o envoltura que tape la información obligatoria del rotulado. Ocurre que cuando se hacen combos, algunos lo hacen con un plástico termoencogible, otros lo hacen colocando una etiqueta que es impresa encima y tapa todo. Entonces, cuando usted empieza a darse cuenta cómo está estructurado esto, el ARSE ha hecho un trabajo muy meticuloso de ir analizando todas las situaciones que se presentan en el día a día dentro de las organizaciones. Y te va diciendo, si por algún motivo se tapa la información obligatoria, debe incluir en dicho empaque secundario toda la información obligatoria que está oculta, conforme a lo descrito en el Reglamento Rotulado de Alimentos Procesados para Consumo Humano vigente. Entonces, da mucho énfasis al tema del rotulado. ¿Y a qué se refiere eso? Nombre del producto, marca comercial, contenido neto y demás información obligatoria que esté oculta. Es decir, si yo le pongo una etiqueta blanca que tapa todo, qué pena, tendré que ponerle sobre la etiqueta blanca toda la información que tapé. Estos detallitos que nos pueden sonar medios insignificantes, desde el punto de vista logístico y operativo, son muy complejos, porque significa de que alguien está armando un pack promocional, tiene que tomar todos estos elementos. Sigamos. 12. Alimentos procesados que contengan en su interior alimentos con impresión. Yo les había comentado de que a veces hay productos, digamos, preparo, ¿qué será? Unas papitas y tengo un condimento que viene preparado y va en un sobrecito que por fuera viene con una impresión. Piensen tal vez en estos sachets de salsa de tomate o de condimentos y eso va dentro del producto. Un ratito, tienes ese problema. En el caso de que los alimentos procesados que contengan en su interior otros alimentos procesados y estos contengan impresión en sus envases, el productor debe asegurar que no existe migración de tintas ni otras sustancias que puedan contaminar el producto alimenticio que se encuentra en contacto con el envase. ¿Qué hay que hacer aquí? Un análisis de laboratorio para evaluar la migración de los materiales. Entonces, este contexto va a depender mucho de lo que se elabore y qué es lo que hace la organización. Artículo 3, alimentos procesados con utensilios. Le pongo un pincho, le pongo un palillo, le pongo una cucharita. Listo, tengo que asegurarme de que esto que va a estar en contacto directo con el producto no contenga residuos de material sobresaliente en sus bordes o uniones y que tampoco constituya un riesgo, en este caso, para el producto, ¿no? Listo. Siguiente.
Requisitos de reglamento técnico ecuatoriano, normas técnicas ecuatorianas, normas internacionales, especificaciones de calidad de producto. Esto lo conversamos ayer cuando hablábamos justamente del tema de las entidades supranacionales que se definen. En este caso, el titular de BPM debe asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los reglamentos. Si no existe reglamento técnico, lo que esté en las normas técnicas. Si no existen normas técnicas, busque normas internacionales. Si no hay normas internacionales, el titular, o sea, el que hace el producto, tiene que establecer la especificación, basados en resultados obtenidos de la validación de métodos de análisis proximal. Esto ya lo conversamos ayer. Pero dense cuenta que esto ya tiene una coherencia bastante completa. Para el caso de bebidas alcohólicas, se deben cumplir con los requisitos establecidos en la NTI vigente para rotular de bebidas alcohólicas o documentos que lo reemplacen. Listo. Artículo 15 habla de los aditivos alimentarios, eso ya hablamos igual. Artículo 16, ¿qué pasa cuando hay normas técnicas del INE que no están actualizadas? Que nos podemos acoger a normativa internacional que aparezca en la Unión Europea, en la FDA u otro tipo reconocido. Listo. Artículo 17, tiene que ver con la presentación de análisis laboratorio en control posterior. Recuerden que el ARSA se reserva el derecho de hacer monitoreos, va al mercado, adquiere un producto de una percha, de una tienda, un supermercado y realiza análisis. Eso es un control interno que ustedes ni se enteran. Pero en base a esos resultados, si encuentra alguna anomalía, va y visita la planta. ¿Y qué le va a pedir? Durante los controles posteriores solicitará la presentación de informes de análisis de laboratorio para verificar que los alimentos procesados que cuenten con la notificación sanitaria o se encuentran inscritos en la línea certificada de BPM cumplan con lo estipulado en el artículo 14 de la normativa técnica sanitaria. Los análisis deberán realizarse en los laboratorios acreditados o reconocidos por el SAE. Entonces, a veces ustedes dirán, bueno, ¿y por qué el ARSA nos hizo una inspección y viene a pedirme específicamente estos productos? Vayan pensando que eso es causal de una denuncia o causal de que hubo un control posterior y algún parámetro salió fuera de especificación. Entonces, ellos necesitan confirmar de que los controles existen en la organización y nos van a pedir que los tengamos disponibles. Respecto a la notificación sanitaria, la formalidad que el ARSA es el que tiene la potestad de emitirlos. El artículo 19 es un tema que ustedes deben tomar en cuenta porque yo les hablé antes, bueno, ¿y a qué le pido y a quién no? En el artículo 6 están las categorías aplicables y en el artículo 19, ¿qué están? Están las excepciones. Entonces, ¿quiénes están exentos de obtener una notificación sanitaria? Productos primarios de origen vegetal, sean estos refrigerados, congelados, ultracongelados, descongelados, incluyendo productos que se hayan dividido, partido, seccionado, rebanado, deshuesado, picado, pelado, triturado, cortado, limpiado, descascarillado, empacados o no al vacío, siempre y cuando no hubiesen sido sometidos a procesos de transformación, modificación y conservación. Cuando uno lee estas definiciones, uno tiene que aplicar lo que aquí dice, ¿no? Si me dice que están exceptos los productos de origen vegetal, pero aquí hay una contradicción. Pero si ellos dicen que se exceptúa, se exceptúa. Si yo los he refrigerado, congelado, ultracongelado, estoy aplicando no un proceso de conservación. No es químico, pero lo estoy tratando de almacenar en condiciones controladas. Pero bueno, no vamos a discutir ese tipo de terminología. Si aquí me dice que todos estos productos de origen vegetal están exceptos en notificación sanitaria, listo, eso no se pide. Productos primarios de origen animal, sean estos crudos, refrigerados o congelados, incluyendo productos que se hayan dividido, partido, seccionado, rebanado, deshuesado, picado, pelado o desollado, triturado, cortado, limpiado, desgrasado, molido, empacado o no al vacío, siempre y cuando no hubiesen sido sometidos a procesos de transformación, modificación y conservación. Se incluye huevos en estado natural y miel de abeja. Entonces, estas son las típicas situaciones donde ustedes tienen que leer con lupa y ver si textualmente mi producto está en esa categoría o no. Entonces, una pregunta, buenos días. Buenos días. Por ejemplo, hablando de este tema, por ejemplo, si yo utilizo un aditivo, pero para conservar, ¿en qué parte de justamente de lo que estamos hablando entraría? Pero solo para conservación. Dentro de los que se aplican, categoría 20, aditivos alimentarios, emulsificantes, aromatizantes, saborizantes, esencias, extractos y otros. Dentro de esto hay una serie de categorías que tú estás utilizando ciertos elementos para ciertas características. Debería caer en ese esquema.
Porque, por ejemplo, se me ocurre, es una carne de coco, que es un producto natural, y solo le adicionamos un poco de metabisulfito para conservarlo un poco, alargar el tiempo de vida. ¿Se necesita registro sanitario para eso? La carne de coco es un producto natural. Tú dices, Sí, sí, es un producto natural. O sea, la carne de coco sería. Recording in utilizaba progress. un preservante natural y no está ni como aditivo, Recording in progress.